Hola a todos, les doy la bienvenida a este su video de cálculo al tablero. Vamos a empezar a trabajar con un tema que es bien interesante, que son las funciones. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es identificar esos elementos claves de las funciones para trazar sus gráficas. Entonces, vamos a hacer un énfasis importante en el trazado de gráficas a partir de esas cosas importantes que tienen las funciones. Para hacerlo, vamos a introducir una cosa que yo llamé los operadores. Y la otra cosa es, vamos a ver cómo se pegan las funciones. Hay una forma de pegar esas funciones. Y vamos a ver dos conjuntos claves en esas funciones. Entonces, arranquemos con ello. Entonces, para la parte de los operadores, quiero introducir aquí algunas notaciones que son importantes. Entonces, lo primero es que vamos a anotar una función que va del conjunto A al conjunto B, como esta expresión de acá, con una flechita. Entonces es muy compacto, en vez de escribir función de A en B, siempre lo vamos a escribir de este modo. Entonces esta función va de los reales en los reales, esta va de los naturales a los naturales, esta de los reales a los naturales. Entonces es una forma muy compacta de escribirla y es muy práctica para ahorrar escrituras sin perder la formalidad, que es importante. Entonces la notación de operador es la que yo quiero decir, la que nos indica cómo se aplica la función. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la función solo se aplica para lo que esté encerrado dentro del paréntesis después de ella. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar aquí paréntesis para representarlo. Entonces, aquí lo que me dice esto es, mi función aplica sobre los x y lo que va a hacer es reemplazar mis x aquí, donde aparece, tanto acá como acá. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto. Entonces, por ejemplo, si quiero saber quién es f de 2, entonces lo que va a hacer es reemplazar el 2 en donde corresponde mi función y empezar a operar. Desarrollo este cuadrado y después hago esta suma. Entonces, todo muy sencillo por ese lado. Ahora veamos unos más complejos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si me dice como x más 2? Entonces, lo que hago es reemplazar el x más 2 donde corresponde, acá y acá. Y ojo, aquí tengo que hacer una propiedad distributiva, lo hacemos por aquí, y resolver este binomio al cuadrado, que ya sabemos hacerlo perfectamente. Entonces, lo que hacemos es resolver esas operaciones aquí en este costado y después pegar esos términos que son semejantes. Otro ejemplo, digamos cuando aparece así una división, que me dice esto. Primero haga esta función y después divida por 2 todo lo que le dé. Entonces hacemos ese proceso, recordemos aquí el signo, es importante, y resolvemos aquí la expresión. Y ahora lo que vamos a hacer, nos queda esta fracción menos este número. Entonces lo vamos a integrar en la fracción a partir de complificación o mínimo con un múltiplo, como ustedes lo hagan. Entonces nos va a quedar aquí este 2 y este menos 4. Y ahora juntamos esos términos que son semejantes. Entonces, esa es la clave acá. Entender que lo que está dentro del paréntesis es lo que vamos a operar y reemplazar en todos los valores de x donde aparezca la x. Entonces, les quiero dar algunos otros ejemplos de funciones. Entonces, las funciones a veces yo las puedo llamar con una sola letra y hay unas funciones importantes que les damos nombres con más de una letra. Entonces, por ejemplo, está la función logaritmo, que está, por ejemplo, esta representa logaritmo en base 10. Y están las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Esas son funciones, son operadores que se aplican sobre algún x. Entonces, esa notación es muy importante porque la vamos a estar utilizando, sobre todo cuando empecemos a trabajar con trigonometría, va a ser muy clave cómo tener en cuenta ese tipo de forma de escribir. Bien, entonces ya abordamos ese primer punto. Veamos el siguiente punto de cómo pegar funciones. Y la forma en que lo vamos a hacer es por un objeto matemático que se llama las funciones a trozos. Entonces, se puede pensar esas funciones a trozos como funciones que son bipolares, tripolares, cuatripolares. En el sentido de que de un momento están siendo una cosa y después cambian y son otra cosa diferente. Entonces, vamos a manejar esta notación de nuevo para las funciones. Entonces, vamos a escribir esta función de los reales en los reales, por ejemplo. Entonces, aquí está la notación de operador que ya discutimos un poquitico. Y digamos, cada renglón vamos a encerrarlo con una llave. Y cada renglón que va a haber en esa llave va a ser uno de los trozos de la función. Entonces, aquí la parte que aparece antes del sí, vamos a llamarla definición de la función. Y aquí las condiciones de la función. Normalmente, como el dominio siempre van a ser casi siempre todos los reales, las funciones van a tener condiciones que son excluyentes entre sí. O sea, no se pueden como poner una sobre otra. Y normalmente abarcan todo el conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo graficar una función de estas. Entonces, nuestra idea ahora es empezar a graficar. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta función g, que miren, aquí el dominio ya es diferente, ya no son los reales, sino reales sin el cero, hasta los reales. Entonces,
¿Qué voy a hacer? Voy a definirla aquí. Entonces, esta función es una función cuadripolar, tiene cuatro formas de definirse. Entonces, ¿qué va? Este renglón de acá, este renglón de acá, este renglón de acá y este de acá. Entonces, por practicidad, le doy unos nombres a cada uno de esos renglones. Entonces, el primer renglón se va a llamar a GD1, el segundo GD2, el tercero GD3 y el cuarto GD4. Entonces, para empezar a graficarlo, tenemos que ver primero qué pasa en los bordes de lo que nos marca nuestras condiciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver los bordes de la función. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es plantear una tabla que nos diga qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha de cada borde, y los bordes nos lo van a determinar quiénes, nuestros intervalos que están a este costado. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar los puntos donde como que comienza y que termina su definición de la función. Entonces, vamos a hacerlo con este y este. Los demás son muy fáciles de sacar. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es evaluar la función, a pesar de que no esté definida ahí como tal, vamos a evaluarla en el punto en el que está en el extremo. Entonces, por ejemplo, aquí G2. G2 va de -3 hasta el 0. Entonces, en -3, lo que vamos a hacer es reemplazar el -3, que es lo que hicimos acá, y hallamos el valor en y, que va a ser -1, y escribimos el punto. Y fíjense que aquí lo coloqué con una bolita vacía, porque aquí la desigualdad es estricta. Eso por un lado. Ahora veamos el otro. Entonces, el otro lado es el 0. Entonces, el 0 lo reemplazamos, nos da 1 positivo, y pues nos queda el punto 0, que se va a hacer un punto clave ahí. Ahora veamos este último, g de 4. G de 4 es la función menos x menos 2. Y pero solo tiene un punto, digamos, extremo, que va a ser 3 menor que x. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el 3. Entonces, el 3 lo reemplazamos acá. Entonces, perdón, lo reemplazamos acá. Entonces va a quedar menos x menos 2, reemplazamos aquí el 3, nos va a dar aquí menos 5. Y ese menos 5 es el que forma este punto y nuevamente, como está estricta la desigualdad, lo dejamos abierto. Entonces con esos puntos ya podemos determinar la vaina. Entonces, vamos a ver cómo se grafican estas funciones. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es, primero vamos a ubicar estos puntos con las bolitas correspondientes. Entonces aquí, como lo ven en el dibujo, ubiqué los puntos extremos, que son estos que aparecen acá. Y vamos a empezar a graficar estas funciones. Entonces, la gráfica de la función cuadrática la dejaremos para después, la vamos a analizar después. Vamos a centrarnos por ahora en las lineales, que son las que ya conocemos como gráfica. Entonces, primero está la función aquí constante. Esa es sencillita, simple, es una recta horizontal normalmente. Y ahora pensemos en esta primera lineal. Entonces, arranca acá y termina acá. Siempre podemos hacer la estrategia de subir y bajar en escalerita. Aquí no hace falta hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta función, ya tenemos dos puntos. Tenemos este en el que termina, este en el que arranca, entonces que necesariamente pues va a ser la unión de esos dos puntos. Sin embargo, aquí sí podemos hacerlo para el final, al menos para el pedacito que nos va a salir. Entonces nos paramos en el punto en el que arrancamos, podría ser acá o en el punto, en el corte con el eje Y, no importa, y bajamos. Entonces corremos uno hacia la derecha y uno hacia abajo. ¿Por qué? Porque es menos X, la pendiente que aparece acá. Y listo, ya con eso tenemos graficado. Entonces, básicamente un poco la idea con estos funciones todos es dividir y reinar para poder lograr las cosas. Entonces, ahora centrémonos en el último pedazo, que son esos dos conjuntos que yo llamé importantes al principio de la sesión. Entonces, aquí la forma que conviene pensar la función es que es una máquina. Entonces, esa función como una máquina tiene unas cosas que pueden entrar. Entonces, por ejemplo, a esta función, a esta máquina que tengo acá solo le pueden entrar triangulitos. Eh, pero, digamos, si yo le trato de meter, digamos, un cuadrado, un círculo, no le va a entrar, ¿sí? Porque la entrada que recibe esto son solo triángulos. Y esta función me bota cuadrados. Entonces, lo que hace esta función es como deformar ese triángulo para volverlo un cuadrado, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a llamar al dominio va a ser ese tipo de entrada que tiene mi función. Y lo que vamos a llamar rango va a ser esa salida que tiene la función. Entonces, voy a introducir una notación que es muy estándar, espero. Es la notación para entrar el dominio y el rango. Entonces, el dominio, y como subíndice coloco la función, y el rango, escribo rank, y como subíndice coloco la función. Vamos a ver dos propiedades importantes de esos dos conjuntos. Creo que son claves para que podamos como empezar a trabajar. Esta va a ser la propiedad carita feliz que yo llamé. Entonces, lo que me dice esto es que si tengo una función
que es de cierto estilo, va a haber una restricción que voy a tener en cuenta a la hora de calcular su dominio. Entonces, si tengo una función tipo fracción, entonces lo que va a pasar es que tengo que pedirle que la estrellita sea diferente de cero, o sea, lo que está abajo, que es el denominador. Si tengo una función dentro de una raíz, lo que debo pedir es que el interior de esa raíz, todo completico, sea mayor o igual que cero. Y si tengo un logaritmo, lo que debo pedir es que lo que está dentro del logaritmo sea mayor o estricto que cero. Muy bien. Entonces, esa parte es clave porque es lo que nos va a dar prácticamente el dominio, esas restricciones que existen en mi función. Por último, la otra parte que quiero que veamos es cómo se ve el dominio cuando usted junta otras funciones. Una función que está expresada como una suma de dos funciones, como un producto o como una función a trozos, lo que va a hacer es simplemente unir o intersecar de acuerdo como al tipo de operación que tengamos. Si tengo una suma de funciones, entonces esa suma de funciones lo que me indica es que va a ser el dominio de mi función f intersecado con el dominio de función g, tanto para la suma como para la resta como para la multiplicación. Hay otro caso importante, que es cuando la función es un cociente. Entonces va a ser igual lo mismo, pero recuerden que no podemos dividir por cero. Entonces lo que vamos a hacer es quitar, esto es lo que significa quitar de ese conjunto, los valores donde mi función se hace cero, donde mi función denominador se hace cero. Pues para que quede pues correctamente definida. Ahora cuando está a trozos, si digamos un pedazo y otro pedazo, el dominio de la función completa va a ser pegar, es decir, hacer la unión de esos dos conjuntos dominio de cada función por separado. Por eso se llama dividir reinaras, porque si uno divide el problema en sus partes más pequeñas, se puede sacar adelante el cálculo del dominio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien interesante con este. Entonces, lo que vamos a hacer primero es coger nuestra función. Entonces, aquí nuestra función es esta de acá. Esta vez solo es una función tripolar, ya con tres personalidades. Y lo que vamos a hacer es listo. Vamos a elegir mi función 1, mi función 2 y mi función 3. Lo que me pide hacer este ejemplo es determinar el dominio y el rango de esta función. Entonces, ¿cuál va a ser la primera parte? La primera parte va a ser nombrar esas funciones, darles un nombre. Aquí les recomiendo para el trabajo de función de utilizar muchos colores. Eso ayuda como para hacer una organización visual de las cosas. Entonces les invito, si lo ven posible, utilizar colores en estos cálculos. Y vamos a hacer un poquitico en desorden el cálculo de estos dominios. Entonces ese va a ser nuestro primer paso, determinar esas funciones. Y lo que vamos a hacer es empezar a solucionar esas condiciones que planteamos en el teorema carita feliz. Entonces, la función 2 es una función cociente. Fíjense que la x está en el denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestra tabla. Vemos que el denominador nos pide que sea distinto de cero. Entonces, aquí es donde encierro esa condición. Fíjense que como estamos en una función a trozos, hay que tener en cuenta también las partes donde está definida. Esa condición también toca tenerla en cuenta, que es la que colocamos en esta parte de acá. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a solucionar estas cosas. Algunas veces es más fácil, otras veces es más difícil. Aquí, por ejemplo, ya está solucionado, entonces solamente lo expresamos como intervalos, es clave. E igual acá, lo expresamos como un intervalo. Diferente de 2 significa que tomo todos los valores excepto el 2 y el 2. Entonces, por eso está abierto aquí en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar esas cosas en una recta numérica. Entonces, aquí, por ejemplo, está en verde graficado el primer pedazo y en morado graficado el siguiente pedazo. Entonces, que es como todo el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos va a interesar es dónde se intersecan esos dos colores de funciones o dónde confluyen esas dos partes. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la intersección de la condición 1 y la condición 2, que a la final es el intervalo menos 1. Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar para la función 3. Entonces, la función 3 es un logaritmo. Vamos a nuestra tabla de referencia y vemos que el logaritmo lo que nos pide es que sea mayor o estricto que cero. Entonces, como queremos que sea mayor estricto, lo que vamos a hacer es, listo, esta parte de acá, hacemos mayor estricto que cero y la resolvemos. Esta vez también salió muy sencillo de resolver, genial. Y nos va a aparecer este dominio acá, que es la que pinté aquí en naranja. Hacemos lo mismo con la otra. Entonces, mayor estricto que 2 va a ser de 2 hasta infinito. Y colocamos esto. Entonces, ahora colocamos donde haya tanto naranja como azul. Entonces, va a ser estos dos conjuntos, que es la intersección, y va a ser de 2 hasta infinito. Muy bien. Entonces,
Ya tenemos los dominios de dos de las funciones. Vamos a hacer la tercera función. Esa sí vamos a tenerle que meter un poquitico más de trabajito porque nos va a aparecer una desigualdad cuadrática. Entonces ya saben que eso toma su tiempito de resolver. Entonces, digamos, para la condición es más sencillo. Hagamos esa primera, que es desde menos infinito hasta menos uno, porque nos salió esta condición en la expresión. Entonces, recordemos que para resolver esta, lo que tenemos que hacer es factorizarlo. Entonces, factorizamos esta expresión acá y hallamos los puntos críticos, que ya es cuando sea eh, y factorizamos la expresión haciendo esta parte. Entonces, nos queda esta parte mayor o igual que cero. Entonces, lo que vamos a hacer es ver los puntos críticos, que es reemplazar este mayor o igual por un igual y resolver. Recordemos que aquí aplicamos el teorema del factor nulo, entonces cada pedacito es igual a cero y despejamos. Entonces, esos dos pedazos aparecen acá y fíjense que aquí es mayor o igual. Por lo tanto, lo que nos interesa es tomar ese valor, o sea, lo tomamos con bolita llena. Entonces, para representar eso, lo que vamos a hacer es una recta numérica, la graficamos acá, que ya aparece, y lo que vamos a hacer es pensar en los signos. Entonces, recordemos, hacemos la estructura, esto ya lo sabemos hacer, la estructura, planteamos los signos de cada partecita, de cada pedacito, y pensamos en el signo final. Entonces, lo que hacemos para pensar en el signo final es colocar valores de prueba en cada zona. Aquí nos salieron, por ejemplo, tres zonas. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la función acá el valor menos 2. Entonces, si al reemplazar menos 2 acá nos da un número negativo, al reemplazar menos 2 nos da aquí negativo, entonces menos por menos da más. Y por ejemplo acá, cuando reemplaza a 1 el cero le da uno y menos uno, entonces más y menos quedaría menos. Entonces lo que me dice esto es que este no entra porque lo que nos interesa son los mayores o iguales que cero, o sea, los números positivos. Entonces, este sí lo tomamos, al igual que este, que podemos hacer un proceso similar. Por lo tanto, nos va a quedar que nuestra segunda condición en forma de intervalo va a ser esta de acá, que va a ser como todo ese pedacito a los extremos. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es graficar. Entonces, graficamos en la recta numérica este señor y este señor. Y también graficamos la otra condición. Recuerden que esa también es importante. Entonces, la graficamos y ahí quedó esto. Entonces, lo que nos quedó fue este pedazo, que el dominio de F1 es este de acá. Entonces, por la propiedad que vimos ahorita de también juntar esas cositas, lo que vamos a hacer es juntar esos dominios a través de una unión. Entonces, fíjense que aquí pegamos todos, lo que nos dieron ahorita. Y lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en esto. Aquí fíjense que aquí terminamos en menos uno y continuamos en menos uno. Entonces, por lo tanto, podemos fusionar, digamos, esos dos paréntesis. Nos quedaría este pedacito de acá y lo unimos de 2 hasta infinito, que es así, pues hay un pedazo, hay un hueco. Bien, entonces ahora vamos a graficar la función. Para hacerlo vamos a utilizar una función de GeoGebra, que es el graficador que vamos a estar utilizando. Entonces, quería hacer un ejemplo antes de abordar eso. Entonces, la función es la función sí. Entonces, la función recibe tres parámetros o cosas que toca meterle de input. La condición, el entonces y el si no. Y también podemos escribirlo con solo los argumentos. El si no, pues no se coloca a veces. Entonces, eso lo vamos a hacer para, por ejemplo, graficar funciones como esta. Digamos, tengo esta función. Entonces, lo que va a hacer es, en las partes de condición coloco el menor y después coloco la función, el nombre de la función. Y para la parte de si no, coloco otro condicional anidado para que podamos desarrollar. Ya vamos a verlo ahorita cuando grafiquemos la función. Listo, vamos a empezar a hacer la gráfica de la función. Estas funciones que les planteé no las podemos graficar como tal con las herramientas del curso porque necesitamos derivadas para hacerlo. Entonces, las voy a graficar en un graficador que nos puede ayudar con esto, pues en estas situaciones. Entonces, ¿qué hice? Planteé unas funciones acá en el GeoGebra para que me grafique estas de acá. Entonces ahí están mis tres funciones, la función naranja, la función azul y la función verde. Entonces, esas son los ejemplos ahí de mis funciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a definir como los puntos en los que termina y los que comienza como hicimos ahorita. Entonces, aquí baja acá, vamos a plantear el primer punto, que es este de acá. Recordemos que ese no lo tomamos. Después planteamos el segundo punto, que es donde arranca. Y después planteamos el tercer punto, que es donde termina esta. Recordemos que este lo estamos tomando completo. Y por último, vemos el cuarto punto, que es este acá, que arranca desde el número 2.
Entonces, fíjense que aquí tenemos un problema y es que no tenemos como la gráfica completa. Entonces, ahí es que vamos a empezar a utilizar la función condicional que les planteé ahorita. Entonces, lo que va a hacer es escribirla aquí para ustedes. Recordemos cómo viene. Entonces, viene el sí y van tres argumentos. La condición, el entonces y el si no. Entonces, la condición de la primera, ¿cuál es? Que x sea menor que -1. Colocamos coma para que sepa que es el siguiente argumento. Después f1. Y después colocamos otro sí anidado. Entonces se va un sí dentro de otro sí. Entonces ahora viene aquí desde -1 menor o igual que x menor o igual que 1, que sería la siguiente función, la función 2. Y dentro de este sí colocamos otro sí para la tercera condición, que va a ser x es mayores que 2. X mayor que 2, coma, y igual dejamos la función f3. Entonces listo, ahí ya está. Entonces fíjense que aquí ya me la hizo. Y para hacerla visible les colocamos aquí la gráfica. Entonces fíjense que pasa por las que tiene que pasar. Entonces ya podemos quitarnos de las gráficas auxiliares y nos podemos quedar con esto. Ahora el reto es determinar el rango. Entonces recuerden que el rango son como esas cosas que saca mi variable, mi función después de pasar por la máquina. Entonces lo que nos va a interesar es todo lo que pasa en el eje Y. Entonces el método que vamos a utilizar para determinarlo, lo vamos a usar siempre desde la gráfica, es el método de la recta horizontal. Entonces, lo que va a hacer es plantear una recta horizontal. Entonces, lo que hago es armarme una variable que puede ir cambiando y lo pueden ver aquí en el deslizador o aquí a este lado. Y una recta horizontal que recuerden que es y igual a alguien que tenga el valor de esa cosa. La voy a ir moviendo por aquí. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es ir moviendo la recta y lo que va a entrar dentro de mi rango va a ser las partes donde mi recta corta mi gráfica. Entonces, arranquemos. Entonces, vamos a arrancar desde el menos infinito y vamos a empezar a subir. Entonces, listo. Aquí hay un primer punto importante, que es cuando cortamos al -2 acá. ¿Por qué? Porque aquí es que empieza a contar el rango. Entonces, todo este pedazo que pasemos por acá, de aquí hasta acá, va a estar dentro de mi rango. Y fíjense que acá hay un hueco. Ese hueco significa que esta parte no va a entrar en mi rango y no la vamos a incluir en el conjunto de respuesta. Aquí en el cero pasa algo también interesante, y es que, digamos, a pesar de que no lo estamos tomando, este es como el punto extremo. Entonces, esto lo vamos a tomar dentro del rango, pero con paréntesis abierto. Entonces, y hay un dato interesante. A pesar de que esta gráfica no esté pasando por acá, como ya tenemos al menos un pedacito de la gráfica que pasa, lo contamos dentro del rango. Y seguimos subiendo, subiendo, subiendo. Y lo mismo pasa acá. A pesar de que este no lo estamos tomando dentro de la función como tal, aquí sí lo estamos tomando en este costado. Entonces, por lo tanto, si entra dentro del rango, entonces seguimos subiendo. Entonces, nuestro rango en realidad va a tener como dos partes. La parte que corresponde a este pedacito de acá y la parte que corresponde al pedacito de acá. Vamos a ver cómo se escribe. Ya habiendo graficado la función, podemos ver cuál va a ser el rango de la función. Entonces, el rango va a ser el pedacito que nos quedó faltando, desde -2 hasta -2/3, unido desde 0 hasta el infinito. Entonces, bien, espero que este video les haya ayudado para entender este tema. Y les agradezco si hay alguna duda de lo que se hizo, si hay alguna pregunta, lo podemos revisar juntos.